Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien desde las diferentes locaciones en donde se encuentran. Hoy estamos aquí un sábado más, un sábado de sesiones sabatinas del presente módulo séptimo titulado Litigación en audiencias previas. En ese sentido, vamos a dar inicio con la sesión número 11, la cual estará a cargo de nuestro colega Erickson Vargas y va a versar sobre la audiencia de prisión preventiva. Entonces, antes de dar inicio con nuestro panelista, vamos a describirlo. Erickson es bachiller por la Universidad de César Vallejo y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. Ahora bien, Erickson, teniéndote en pantalla también, vamos a dar inicio con la presente disertación. La palabra es tuya. Muchas gracias, estimada Alexia, y también muchas gracias a todos los miembros del Círculo de Estudio Lexis Vita, del cual tengo el agrado de pertenecer. Para mí es un total agrado encontrarme aquí con ustedes de manera virtual y poder conversar algunos temas acerca del derecho procesal penal en esta ocasión. Y me alegra mucho porque hoy día vamos a hablar acerca de prisión preventiva. Voy a empezar con un preámbulo a lo que después nuestra compañera va a hablar acerca de la audiencia de prolongación de prisión preventiva, si no me equivoco. Bien, vamos a empezar hablando, creo, acerca de del nuevo modelo que plantea el código y compararlo si es que antes teníamos con instituciones parecidas a la prisión preventiva. Y si vamos una revisada rápida a esta institución, nos vamos a dar cuenta que no es una institución completamente nueva. Es una institución que ya se ha venido viendo durante muchos años y sobre todo en la experiencia, digamos, normativa que ha tenido nuestra legislación también. O sea, la prisión preventiva no es algo nuevo. Lo que podríamos decir que es nuevo es la tendencia a humanizarlo, en primer lugar, y su tendencia a volverlo restringida. Con las antiguas interpretaciones que se realizaban a la ley procesal penal respecto al tratamiento de los procesados, nos vamos a dar cuenta que tal tratamiento vendría a ser inocuo para ellos. Cuestión que ahora aparentemente, o al menos normativamente, ha cambiado. En tanto es así que se respetan con mucha más énfasis, o al menos se reclaman con más énfasis, principios reguladores de un sistema normativo como es la presunción de inocencia. Y la prisión preventiva evidentemente no escapa de ello. Algunos, erróneamente a mi parecer, pero con algo de razón, al exponer sus razones fácticas, comparan la pena con la prisión preventiva. O sea, comparan una pena privativa de libertad, lo que es igual a un reclusamiento en la cárcel, con ser un recluso por una prisión preventiva. Para empezar, me parece, con temor a equivocarme, les digo, que la propia legislación peruana los divide entre tipos de reos y justamente a los reos de prisión preventiva los llama reos preventivos y a los reos por penas privativas de libertad los separa entre hombres y mujeres. Si no me equivoco, así lo regula el Código de Ejecución Penal. Si alguno de los discentes que se encuentra presente lo puede confirmar en algún artículo de ese código, sería perfecto. El hecho es de que aparentemente existe una regulación expresa para reos preventivos y otras para reos producto de una pena privativa de libertad. El tratamiento debería en todo caso ser distinto, pero como diría Zaffaroni, tal tratamiento no es así. Al final todos están en un mismo lugar, todos están en esa llamada subsociedad que representa la cárcel y de las cuales también todos son expuestos a sus efectos nocivos, efectos que pueden interiorizar lo malo o como también pueden rechazar lo malo. Es decir, para algunos será algo, una experiencia tan tenebrosa, tan mala, que simplemente va a rechazar todo lo malo para poder evitarla, y otros simplemente se van a contaminar de ella para poder escalar en esa subsociedad. De esa manera son las dos únicas consecuencias que podría verse. Pero lo cierto es de que cada uno responde a distintos fines, o sea, la pena privativa de libertad como la prisión preventiva responderán a distintos fines y por ello, al menos normativamente, no los podemos equiparar.
Quizá fácticamente sí en el hecho de las consecuencias fácticas que tienen y también en el hecho de las características que tienen, porque ambos pasan en centros penitenciarios, pero lo cierto es de que son distintas normativamente. Y aquí estamos para hablar de derecho y no de hechos, por lo tanto vamos a partir de uno de los, vamos a partir de uno de los requisitos principales para la prisión preventiva y que usualmente no se habla, porque cuando hablamos de prisión preventiva usualmente solimos remitirnos a los artículos 268 del Código Procesal Penal o nos remitimos a la casación 626-2013 Moquegua. Usualmente hacemos eso, pero nunca nos ponemos a enfatizar que el estadio procesal en el cual nos encontraremos es sumamente importante para definir la procedencia o la improcedencia de una prisión preventiva. Y lo puedo resumir esto de una manera simple y sencilla. En diligencias preliminares, ¿podemos solicitar prisiones preventivas? Evidentemente no. Quizá exista otra medida de coerción distinta, del cual no hablaremos, pero no es prisión preventiva. Lo que quiere decir que para realizar una prisión preventiva debemos estar en un estadio procesal correspondiente. La parte de prisión preventiva como tal no menciona ello, pero sí lo menciona en las características generales de una medida de coerción. Y nos dice que para una medida de coerción, salvo lo que establezca la ley, salvo en algunas excepciones que establezca la ley, como las detenciones preliminares, deberá haberse formalizado la investigación preparatoria. Es decir, estaremos ante una formalización de investigación preparatoria, una investigación preparatoria formalizada. En esta segunda subetapa de la investigación preparatoria es cuando podremos iniciar, perdón, cuando podremos solicitar ante el juez de investigación preparatoria una prisión preventiva. Durante las diligencias preliminares, por más que ya existe un expediente y que vaya siendo conocido el proceso mediante un juez de investigación preparatoria, ello no es posible. Y si lo hiciéramos como un fiscal, eh, simplemente el destino sería una improcedencia de esa prisión preventiva. Necesitamos estar en haber formalizado. Pero esta formalización es en apariencia, simplemente con decir que ya estamos en formalización ya es suficiente, con ingresar un escrito al SINOE diciendo que, que ya está formalizada la investigación, ¿es suficiente? Como verlo en el sistema de gestión fiscal, ¿es suficiente? La respuesta es evidente. Uno, para formalizar, un fiscal necesita cumplir con ciertos requisitos regulados en el artículo 336 del Código Procesal Penal. Tal artículo menciona algunos requisitos como lo siguiente: que la acción penal no haya prescrito, que existan elementos, indicios reveladores de la comisión de un delito, o como la sentencia plenaria 1/2017 lo dice, una sospecha reveladora, se haya cumplido o satisfecho los requisitos de procedibilidad, pero sobre todo que se haya alcanzado la individualización del investigado. Justamente respecto a este último punto, es uno de los fines de la investigación preliminar, también conocida en esta nueva normativa como diligencias preliminares. Estos fines implican que durante las diligencias preliminares podemos investigar contra los que resulten responsables, siempre y cuando el fiscal disponga lo necesario para la identificación del presunto responsable y de tal manera podamos efectivamente encontrar a ese responsable e imputarle una comisión de un delito. Imputarle la comisión de un delito que durante las diligencias de la investigación preparatoria nos vamos a encargar de asumir que ese delito existe y proponerlo ante el juez para que se demuestre si ello es así, o asumir que ello no es así por los requisitos y subsumirlos dentro de los requisitos del artículo 344 del Código Procesal Penal y solicitar su sobrescrito. Bien, esos requisitos son los necesarios en todo caso para también iniciar una prisión preventiva. Requisitos estructurales para esa prisión preventiva. ¿Por qué? Porque justamente sin la formalización no podremos iniciar una prisión preventiva. Tenemos que estar cuanto menos ante una sospecha reveladora
Tenemos que estar, por lo menos, ante una individualización de un posible investigado y debemos haber satisfecho todos aquellos requisitos de procedibilidad y debemos haber visto si la acción penal no haya prescrito. A mi parecer, a mi criterio personal, yo creo que eso cuestión no es una cuestión menor, en tanto la formalización de investigación preparatoria es simplemente una comunicación actualmente ante el juez de investigación preparatoria de la disposición que dispone ello, ¿no? Conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal. Lo que quiere decir es, el fiscal decide formalizar, formaliza y ya, es todo. No hay más. Formaliza, comunica al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria emite su auto diciendo tenga presente la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y ya está. Es todo, es solamente eso y ya está. Porque al final el fiscal es el que decide cómo va a investigar. Y estas cuestiones, por ejemplo, si es que el fiscal para hacer algo demasiado rápido o porque se les vende, no sé, por las razones que sea, decide formalizar y no tiene previsto quizás que no se han cumplido un requisito de prescriptibilidad o quizá el hecho en cuestión el hecho sobre respecto al hecho en cuestión, la acción penal ya haya prescrito de manera ordinaria, creo que no pudo haber realizado la formalización de investigación preparatoria y pudiese en todo caso, en base al principio de salida, discutirse en una audiencia de prisión preventiva. Creo que sería muy repetitivo y poco ortodoxo recurrir a una tutela de derechos, cuando en realidad ese sería el camino que propone el código, pero yo pienso que por principio de salida y para allanar cualquier desigualdad, creo que el juez de investigación preparatoria podría decidirlo ahí también. Pero bueno, esto es lo primero que quería decir. Para una prisión preventiva, antes, de manera previa, tendremos que tener en cuenta los requisitos del artículo 336 del Código. Dicho esto, recién podríamos seguir avanzando un poquito más para dejar claro esta etapa de los estadios procesales y decir que la etapa de la prisión preventiva no solamente existe durante la investigación preparatoria. La prisión preventiva también existe en la etapa intermedia. Una mirada rápida al artículo 350 del Código Procesal Penal nos va a pedir entender ello cuando vemos que el fiscal también puede solicitar alguna medida de coerción conforme el artículo 349, no me equivoco, y concordado con el 350. Ahora, respecto a la posibilidad de interponer una prisión preventiva en a criterio de César San Martín en el libro de Lecciones de Derecho Procesal Penal, ello también es posible. Es decir, también tenemos la posibilidad de poder solicitar una prisión preventiva ante un juez de unipersonal o ante un órgano colegiado. Yo pienso que este razonamiento, por más que en la práctica quizá no se vea mucho, o por lo menos a mí no me haya tocado verlo mucho, yo pienso que es una consecuencia lógica y coherente, en tanto la prisión preventiva no sirve para realizar actuaciones o diligencias. O sea, no podemos justificar la prisión preventiva y su plazo en base a que tenemos que realizar diligencias. La prisión preventiva debe sustentarse en uno, como a un adelanto de lo que vamos a hablar, en los graves y fundados elementos que puedan existir. Dos, en la prognosis de la pena, pero sobre todo en el peligro procesal, en lo que representa para el fiscal y para la justicia, en todo caso, que un determinado investigado afronte el proceso en libertad, ante quizá un riesgo de afectar a la actividad probatoria que realice el fiscal para poder demostrar la responsabilidad penal de ese investigado, o afectar la posibilidad de imponerle una pena y así no cumplir con el efecto del proceso, con la finalidad del proceso, que al final será resolver la cuestión, la cuestión controvertida, y ello está orientado a determinar si es que existe o no existe un delito. Y si es que existe un delito, se aplicará las consecuencias que establece el Código Penal, ya sea una pena privativa de la libertad, una pena restrictiva, una pena limitativa o una inhabilitación. Dependerá de ello. Pero al final eso es lo que busca resolver el proceso, resolver una cuestión controvertida. Y en el proceso penal la cuestión controvertida es resolver si es que existe un delito. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver. Pero si alguno de esos fines se ve afectado, evidentemente, o al menos hay una amenaza de que pueda haberse afectado, evidentemente podría justificar una prisión preventiva. Y teniendo en cuenta que los juicios, aparte que no, los juicios penales
son largos y se sesionan en varias partes para poder alcanzarlos, y eso creo que todos lo hemos visto, además de que existe el riesgo por la sobrecarga procesal de que un juicio quede quebrado, entonces es lógico que podamos solicitar una prisión preventiva por un plazo proporcional a efectos de tutelar las garantías del proceso y también cautelar los intereses del agraviado, lo cual tampoco representa, en apariencia al menos, algo malo para la persona que se encuentra investigada. La primera razón es simple, es que el tiempo que está recluido en un centro penitenciario por efectos de una prisión preventiva te afecta para el cómputo de la pena que te podrían imponer después de que acabe el proceso. Es decir, si yo tengo, me pueden sancionar con 6 años y digamos que el proceso ha durado 2 años aproximadamente y estoy desde que formalizaron empezó todo, ya yo estoy en prisión preventiva y desde ese tiempo no he salido, por decirlo de alguna manera. Este, Todo ese tiempo se va a tener que descontar al final, conforme lo establece el Código Penal, me parece que el artículo 48 me parece del Código Penal. Claro está que tendremos que tener en cuenta también el plazo en el cual se va a realizar la prisión preventiva, que es de 9 meses, y su plazo de prolongación. O sea, tampoco es que exista un tiempo indeterminado para la prisión preventiva. La prisión preventiva está sujeta a plazos legales, y los plazos legales están regulados en el Código. Bien, entonces, a modo de resumen de esta parte, de la primera parte, vamos a hablar acerca de que la prisión preventiva puede interponerse desde la formalización de investigación preparatoria hasta la etapa de juicio, y la prisión preventiva necesita también que se satisfaga los, los requisitos previstos por el artículo 336 del Código Procesal Penal, por lo menos de manera implícita. Aparentemente la solución que propone nuestro código es que si es que existe algún problema en torno no sé, a que la acción penal no haya prescrito o algún requisito de prescriptibilidad o algo así, tendría que resolverse por tutela. Yo guardo mi comentario diciendo que podría resolverse por principio de celeridad en una misma audiencia de prisión y resolver toda la cuestión controvertida, lo cual también no iría en contra de la interpretación que rige el título preliminar del Código Procesal Penal, porque esto favorecería al reo, porque le haría más célebre el trabajo. Se discutiría en una sola audiencia, sesionada quizá, pero en una sola audiencia, su cuestión controvertida, que sería estar recluido en un centro penitenciario. Haría que esté lo menos posible si es que lo que hice es cierto. Y el juez no dejaría de administrar justicia, a mi parecer. Pero ya será cuestiones que se debatirán en otro momento y creo que en otro lugar. Pero dejo abierto ahí mi comentario. Bien, dicho esto, nos toca nada más revisar los requisitos tanto legales como jurisprudenciales que se han establecido para la prisión preventiva. Aquellos requisitos como tales de la prisión preventiva, los primeros se encontraban regulados desde antes, ya en el artículo 168 del Código. Tales artículos describen 3 requisitos. El primero es evidente, son los graves y fundados elementos. Vamos a empezar diciendo que es un elemento de convicción. Un elemento de convicción, al fin y al cabo, es el resultado de una diligencia practicada. Cuando el fiscal, a veces uno cuestiona las diligencias que pueda realizar un fiscal, sin tener en cuenta que el fiscal no tiene poder para saber cuál será el posible resultado de este. Al final la diligencia le dará un determinado resultado. Algo fácil con la que podemos darnos cuenta de ello es de que si nosotros pedimos una evaluación psicológica para una posible agraviada de agresiones a la mujer o una posible agraviada de lesiones psicológicas, nos vamos a dar cuenta de que puede que exista afectación o puede que no exista afectación psicológica. Y eso no depende del fiscal, sino de la evaluación que realiza el perito. El fiscal cumple con realizar esa diligencia y al final lo que le generará convicción es el resultado de la misma. Y a eso es lo que yo entiendo que podemos denominar elemento de convicción. Al final el elemento de convicción durante la investigación preparatoria se le conoce de esa manera. Pero después de la investigación preparatoria, luego de pasar un filtro
¿no? De licitud, de pertinencia, de conducencia y de utilidad, este elemento de convicción pasará a llamarse prueba. Ahora, es la concurrencia de estos elementos de convicción. Podríamos decirnos, ¿y cuántos elementos de convicción se necesitarán para alcanzar un grado de sospecha grave o fuerte, como lo describe la sentencia plenaria 1/2017? Pues exactamente no es que se trate de una cuestión cuantitativa, sino en realidad se trata de una cuestión cualitativa. Pero entonces, Erickson, ¿qué tenemos que tener en cuenta para determinar esto? Porque en realidad es bastante difícil, no hay una fórmula prescrita. Bueno, yo no diría que hay una fórmula, pero creo que sí habría un método para poder. Al fin y al cabo, como les dije, la propia norma creo que nos da parámetros para poder entender esta situación. ¿Cómo así? Bueno, yo digo lo que yo pienso en este momento. Y yo pienso que para que algo pueda ayudarte a entender, a resolver una cuestión controvertida en un proceso, primero tienes que entender de qué tipo de proceso estamos hablando. Entonces, hablamos de que estamos ante un proceso penal, lo primero. Si estamos ante un proceso penal, ¿qué quiere decir? Vamos a tratar de determinar si es que existe responsabilidad penal o no. Y la responsabilidad penal es a causa de la comisión de un delito. Por lo tanto, vamos a tratar de descubrir si es que ese delito se cometió en realidad o no se ha cometido. Entonces, si sabemos eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber de qué delito estamos hablando. ¿Ya? Muy bien. Si estamos hablando de este delito, ¿ya? Si estamos hablando de este delito, ¿qué es lo que nos va a generar convicción y hacerla crecer y crecer y crecer respecto a este delito? Bueno, las diligencias que se practiquen, el resultado de las mismas y la configuración típica de esto, del delito. Por ejemplo, en un caso de lavado de activos, por ejemplo, ¿ustedes creen, bueno, si alguien quiere responderlo así, una pregunta así, puede aprender su audio, claro que sí, pero lo suelto sin nada. ¿Ustedes creen que en lavado de activos importará que alguno de los testigos de repente tenga lesiones? ¿Y será necesario que el fiscal evalúe no sé, un resultado médico legal un peritaje médico legal un certificado médico legal respecto a las lesiones de estos posibles testigos o de estos posibles implicados, de estos posibles agraviados? Recordemos que la concepción de agraviado es amplia, no solamente es el sujeto pasivo del delito, sino todo aquel que se sienta perjudicado. De repente podemos identificar agraviados así. ¿Será necesario? Yo pienso que no. Yo pienso que no. ¿Y por qué? Porque nada tiene que ver las lesiones que pueda tener una persona respecto a este delito, evidentemente. Nada tiene que ver. Entonces, ¿qué nos dicta el ILIA de investigación? Nos dicta en principio el delito. Entonces, ¿el delito qué describe? El delito describe una conducta típica. Lo demás, sobre la antijuricidad, lo estará regulando el artículo 20, igual sobre la culpabilidad lo estará regulando el artículo 20. Entonces ya serán cuestiones que se verán concordantes con el código, la parte especial y la parte general del Código Penal. Pero en principio, lo primero será la parte objetiva del tipo, lo cual estará regulada en la ley penal. Y la ley penal de un determinado delito será lo que nos dirá qué debemos encontrar y qué debemos buscar. En un caso de agresiones, ¿qué debemos buscar? Bueno, si hay un troncamiento, quizá penal, si son familiares, ya sabemos que son familiares. ¿Cómo? Declaraciones de repente. ¿Qué más? Búsqueda de ficha RENIEC, listo. Ahí vemos el entroncamiento. Después, ¿qué más? Si son golpes, ya. Un certificado médico legal, al toque, sacamos, listo. Salen las lesiones. ¿Cumple con lo que dice el tipo sea, incluso menor de 10 días? Sí, sí cumple porque tiene 5, ya, correcto. Vamos viendo ahí y nos vamos dando cuenta de que conforme vamos, y por ejemplo, de la misma manera, con declaraciones de testigos, con declaraciones de la misma agraviada, incluso del propio investigado, aunque del investigado con mayor reserva, por supuesto que sí, pero con esas declaraciones vamos a obtener información, o sea, a eso es lo que yo me refiero con resultado. Esos resultados son los que nos va a pedir generar convicción respecto a la comisión o no de un delito. Y al final yo pienso que eso es lo que vamos a necesitar. A eso nos referimos con un elemento de convicción, a los determinados resultados que están orientados a
a encuadrarse cada uno de ellos en un elemento típico del tipo penal. Y aquellos que no son, que no generan esa convicción es porque o el resultado es distinto o porque la diligencia es sobreabundante, y al ser sobreabundante no puede admitirse ni siquiera como prueba. Por eso les decía que también el propio Código Procesal Penal, en su apartado de medios de prueba, también habla acerca de los medios de prueba que no son necesarios, que son impertinentes, que no sirven, y por lo tanto esos medios de prueba no se tienen en cuenta. Y ello nos ayuda a entender de que lo que necesitamos para comprender qué es un elemento de convicción es entender que, primero, el elemento de convicción es el resultado de una determinada diligencia, y que el resultado de esta determinada diligencia nos va a ayudar a comprender si es que los hechos se encuadrarían dentro de un determinado tipo penal. Y eso es al final lo que nos va a generar una convicción respecto a la comisión de un posible delito. Creo que ello resume también lo que significa graves y fundados elementos de convicción. O sea, son elementos que nos generan esa convicción de que existe un delito y que son suficientes para alcanzar una sospecha reveladora. Ahora, no solamente debemos tener en cuenta estas cuestiones, también debemos tener otras cuestiones en cuenta. Y aquí es donde viene el análisis del segundo requisito, que es la prognosis de la pena. A mi parecer, la prognosis de la pena sería el primer requisito que tendríamos que tener en cuenta, porque siempre antes de determinar si es que estamos ante un grave y fundado elemento de convicción, debemos determinar si es que la prognosis de pena será suficiente para poder interponer una prisión preventiva, porque recordemos que la prognosis de pena debe esperar los 4 años, ¿no? Ahora, una primera línea de interpretación sería decir que todos aquellos delitos que tengan una pena mayor a 4 años de libertad serían aquellos que podrían estar sujetos a una prisión preventiva. Pero esta cuestión no es necesariamente cierta, porque recordemos que a veces incluso delitos que superan los 4 años de una prisión preventiva pueden ubicarse dentro de un tercio inferior, y además de ubicarse dentro de ese tercio inferior pueden concurrir con causas que atenúen privilegiadamente la responsabilidad penal, como la tentativa, como la omisión impropia, que puedan irse incluso por debajo de los 4 años necesarios para una eventual prisión preventiva. Por ejemplo, la responsabilidad restringida, la tentativa, la omisión impropia, que generan estos efectos. Y de la misma manera, pero al contrario, un hecho de que de repente no tenga el quantum suficiente en cuanto a la pena para interponer una prisión preventiva puede elevarse si es que de repente concurren situaciones de agravantes cualificadas, como por ejemplo la reincidencia, la habitualidad, que pueden suceder en realidad. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta para esto. Es lo que deberemos tener en cuenta para realizar la prognosis, porque la prognosis no es nada más y nada menos que un adelanto de una eventual pena que se podría interponer. Si la prognosis es esto, no solamente debemos tener en cuenta las atenuantes, las agravantes que puedan concurrir en un tipo y que puedan definir si es que estamos ante un tercio inferior, tercio intermedio o tercio máximo, sino también debemos tener en cuenta las agravantes cualificadas y las atenuantes privilegiadas. Y esto es el primer filtro, yo pienso, en la práctica para determinar si es que estamos ante una prisión preventiva. Superando esto, ya podemos analizar si es que el elemento es grave y fundado, y si es que los elementos de convicción que hemos recabado han servido para poder entender que existe una apariencia delictiva. Y una vez que tenemos estos dos elementos, será necesario que analicemos el peligrosismo procesal. Y damas y caballeros, es el tercer requisito de la prisión preventiva regulado en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Básicamente, este peligrosismo procesal se divide en dos. Un peligrosismo procesal orientado a la obtención de la prueba, que en otras palabras sería poner en peligro esta obtención, ya sea poner en peligro para obtenerlo, ya sea poner en peligro para destruirlo. Y el otro peligrosismo procesal está orientado a la capacidad que pueda tener el investigado para huir de la justicia y para huir de una eventual sanción.
este peligrosismo procesal es lo que se debe tener en cuenta. Al respecto, la Corte, la propia ley en realidad ha definido qué es un peligro de obstaculización y qué es un peligro de fuga. Ya lo definí. Y existen distintos y variados criterios que se han establecido, que ha establecido la práctica judicial por medio de la Corte Suprema y por medio de Cortes Superiores respecto a esto, respecto al peligro de fuga y respecto al peligro de obstaculización. Criterios muy variados en realidad. Yo pienso que los arraigos que pueda tener una determinada persona van a importar para definir si es que estamos ante una prisión preventiva o no. Existe y no podríamos, pienso yo, recurrir a interpretaciones muy ambiguas para poder defender adecuadamente a un investigador. Creo que tendríamos que recurrirnos a razones más objetivas para poder realizar una adecuada defensa. Por ejemplo, existen argumentos que van en esta línea. Dicen, ¿acaso el Estado está diciendo que una persona venezolana, colombiana, extranjera, que vive en un cuartucho y en un arrabal feísimo, puede escaparse del Estado peruano con todos sus recursos, por ejemplo? O algunos dicen, ¿acaso yo no tengo la misma nivel de arraigo en el extranjero y una persona que tiene un nivel de arraigo acá en nuestro país? O sea, si bien es cierto, parten de ideas correctas, pero también es cierto es de que el proceso es más fácil de controlar a medida de que esté más cerca del juzgador, en otras palabras. Por ejemplo, por esa razón en realidad existe la competencia territorial, porque imagínense lo difícil que sería para un fiscal investigar casos de Lima si es que sucede se encuentra en Trujillo. Por ejemplo, llama a declarar a Juan. Juan vive en, no sé, en Miraflores. Y lo cita para que vaya a la sede del Ministerio Público en Trujillo. Difícil. Y si Juan no llega y dispone de la conducción compulsiva, el policía que va a tomar un bus y lo va a llevar a Juan al terminal, de repente a Plaza Norte, no sé, o a Fiori, y lo va a trasladar 8 horas hasta Trujillo, sin tráfico, o lo va a agarrar y lo va a llevar a Jorge Chávez y lo va a llevar de un viaje de acá de Lima hasta Trujillo para que declare. Evidentemente eso suena irrisorio, aunque ahora tenemos la posibilidad de las audiencias virtuales, de las declaraciones virtuales, no quita de que la idea sea por ahí. Por esa razón existe competencia territorial. Porque a medida que la jurisdicción esté más lejana, ejercer la justicia y ejercer el poder de jurisdicción que se otorga a los jueces, entiendo que a los fiscales también, aunque, claro, los fiscales sin esa actividad jurisdiccional, evidentemente, va a ser más complicada. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Si bien es cierto, el Estado cuenta con recursos, eso no quita de que también no tenga facultades para poder investigar a lo lejos o para poder juzgar a lo lejos. Entonces yo pienso que esos son criterios que aunque parezcan quizás un poco parcializados debido a mi trabajo, que yo trabajo en el Ministerio Público, yo pienso de que igual importan. Es una cuestión de razonamiento simple y parte de entender del por qué los jueces, los fiscales y también muchas otras partes de entidades públicas dividen sus competencias en territoriales, no solamente en materias, sino también en territoriales. Decir o fundamentarse defensas en ello sería como decir de que un juez, por el hecho de ser juez, puede resolver cualquier causa. Es decir, un juez civil podría resolver una causa penal sin ningún problema, porque es juez. Y si no lo hace, estaríamos diciendo que un juez, que se supone que pasa por muchas competencias al momento de ingresar, no es competente en el área penal. Y lo cierto es de que ese juez ve materias civiles y así. O sea, sería un razonamiento, creo, equivocado.
Por lo tanto, el tema de los arraigos yo pienso que deben estar sustentados en razones objetivas. Por ejemplo, ¿qué razones objetivas serían? Imagínense que la persona que está investigada tenga un tratamiento, de repente, de diálisis. Esa persona no se va a poder ir a cualquier parte. Esa persona va a tener que ir al hospital cada 3 días probablemente porque necesita el tratamiento de diálisis. Es una razón objetiva de que puede determinarnos un posible arraigo, ¿no? Yo pienso que sí. Que, no sé, que se presenten quizás declaraciones juradas de todos sus vecinos, en el cual diga que él siempre ha estado ahí, que siempre ha vivido ahí. Un poquito más subjetivo quizá por el hecho de que son declaraciones juradas, pero lo cierto es de que hay una causa objetiva, se forma. Y así, de esa manera, con razones objetivas, podemos determinar cuándo existe un arraigo y cuándo no. Cuándo existe el famoso arraigo de calidad, que es tanto mencionado a lo largo de foros, de exposiciones. Con esto estamos terminando los requisitos legales de la prisión preventiva. Pero aún no acabamos. Faltan dos requisitos más que en apariencia se podían haber entendido que existían, pero que la jurisprudencia se encargó de remarcarlos quizá. La casación 626-2013 Moquegua no solamente se encargó de dictar un modelo de audiencia para la prisión preventiva, indicando pues que debía tratarse punto por punto, debatirse un punto, se contradice un punto, se resuelve, se contradice un punto y así hasta acabar. ¿Por qué? Porque bueno, de esta manera se hacía el debate más fluido y más simple para entenderlo y eso facilitaba el trabajo. No solamente eso, sino también trae a colación dos requisitos más, dos requisitos jurisprudenciales necesarios para la imposición de una prisión preventiva. ¿Y cuáles son esos requisitos fundamentales? Bueno, son la duración de la medida y la necesidad de la medida. Ambos, bueno, cuando se habla de necesidad, se habla del test de proporcionalidad, ¿no? Se habla de que si esto cumple con este test. Y cuando se habla de plazos, y habla de que si bien es cierto la ley, por ejemplo, te puede establecer 9 meses para la prisión preventiva, no quita ello, no quita ello evidentemente que puedan pedirse 6 meses, pueda pedirse 5 meses, o sea, puede pedirse un plazo mucho menor, porque los plazos legales no están hechos para cumplirse a rajatabla, sino están hechos para cumplirse el tiempo estrictamente necesario. Y ese es el razonamiento que se ha tomado de la práctica fiscal y la práctica judicial. Por ejemplo, si es que se detiene a alguien en un turno, no tiene que estar recluido el tiempo de detención que establece la ley, sino simplemente el tiempo en el que las diligencias puedan durar y después se tendrá que pedir una papeleta de libertad o una providencia de libertad, lo que sea. Del mismo modo, las diligencias preliminares no tienen que durar 60 días, tienen que durar el tiempo que estrictamente sea necesario. Igual su ampliación, igual la investigación preparatoria y su prórroga, el tiempo que sea estrictamente necesario. Y lo mismo pasa por la prisión preventiva. ¿Y por qué mencionaba que estos requisitos en teoría sí estaban? Porque tú no pides al azar un plazo, tú pides el plazo porque tú sabes que este es el plazo que necesitas para que la causa se resuelva. Por ejemplo, si fuera una prisión preventiva en juicio, sabes que va a haber varias sesiones, sabes que la agenda no está tan recargada del juez porque ya eres fiscal de repente y sabes cómo es. Quizás sabes que en promedio 3, 4 meses, 5 meses se resuelve todo, sabes que simplemente pides por ese tiempo, no necesitas los 9 meses y ya está, y no necesitas más. Lo mismo pasa, o sea, eso es en realidad lo que tiene que pedirse. Y al ser un requerimiento, el Código Procesal Penal te dice que debe ser motivado. Y si revisamos el artículo 139 de la Constitución Política de nuestro país, nos daremos cuenta que la motivación es escrita. Entonces, si la motivación es escrita y el requerimiento debe ser motivado, quiere decir que las razones del plazo también deberán ser escritas y colocadas en el requerimiento y por lo tanto colocadas también en el auto que confirmo que deniega la prisión preventiva. Si la deniega, deberá decir por qué. Si la modifica de repente y no ese plazo da uno menor, deberá decir por qué. Si es que establece ese mismo plazo, deberá decir por qué.
porque los autos también son motivados. Entonces, esto ya debería estar bajo ese razonamiento, sí, pero lo que quizá advertía los jueces supremos en la casación es de que ello no sucedía, y al no suceder, para evitar cualquier incomodidad y para evitar quizá futuros problemas en la práctica judicial, estableció ese requisito de manera expresa, de modo que los jueces se encarguen de revisarlos, y así es como fue pasando. Y respecto al test de proporcionalidad, que evidentemente pasa del hecho de que sea esa medida la idónea y no existan otras medidas igualmente satisfactorias que pudieran ayudar a que el investigado se quede. En otras palabras, para que exista quizá, en vez de la prisión preventiva, un impedimento de salir del país, o en vez de la prisión preventiva, una comparecencia con restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. O en vez de la prisión preventiva, una comparecencia con restricciones más una caución, ¿no? El pago de una caución, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que respecto a este punto se suele decir, y es de lo que se agarra muchas personas para decir que la prisión preventiva es desproporcional, que se abusa de la prisión preventiva. Yo siempre he creído que no podemos decir que la prisión preventiva se abusa así nada más. En alguna oportunidad recuerdo, ya la había comentado, y dije que para decir que la prisión preventiva se abusa, no podemos decir simplemente que hay muchos reos preventivos y esa estadística sirva para poder decirnos que hay muchas prisiones preventivas y que por lo tanto se desnaturaliza. ¿Por qué razón? Porque no conocemos las incidencias de ese caso. Si bien es cierto, y es probable quizá que en muchos casos el fiscal formalice porque está detenido y pida prisión preventiva para que tenga más tiempo para hacer más diligencias, que suele pasar y que quizás eso no sea la verdadera razón por la que debería utilizarse la prisión preventiva, eso no quita que existan casos en los cuales eso no es así y que la prisión preventiva se medite de manera clara y precisa, con tiempo, con dedicación. Entonces, en esas circunstancias, para poder afirmar que existe una desnaturalización de la prisión preventiva como tal, tendríamos que conocer las incidencias de cada uno de esos casos que motivaron esas prisiones preventivas. Y aquí es donde yo parto diciendo, la labor del abogado litigante será la de controlar la que pide, la que realiza el fiscal. Al final, ambos tienen herramientas. Si bien es cierto, el fiscal cuenta con todo el aparato estatal, el abogado cuenta con todas las herramientas que le brinda el código, tutela de derechos, control de casos, etcétera, etcétera, etcétera. Procedencias, excepciones, defensas previas, defensas prejudiciales, incluso estos momentos donde se le debe respetar el principio de contradicción, como en el caso de prisión preventiva, para que pueda argumentar lo que considere pertinente y así evitar la prisión preventiva de su patrocinado. Y del mismo modo también se encuentra la garantía del juez, quien se encargará de realizar un debido juicio, un debido juzgamiento, ojo, no juzgamiento de juicio, que se realiza en la etapa de juicio, sino juzgamiento de determinar si es que existe una razón para poder interponer una prisión preventiva o no la existe y motivarla, como establece el artículo 139 de la Constitución. Por lo tanto, existen esas garantías. Y quiero creer que la Administración de Justicia está trabajando pensando en esas garantías y está evitando que existan el menor número de prisiones preventivas. Pero si es que en la mayoría de casos existen graves y fundados elementos de convicción, si es que en la mayoría de casos existe una prognosis superior a 4 años, si es que en la mayoría de casos existe peligrosismo procesal, ya sea por un peligrosismo de obstaculización o ya sea por un peligro de fuga, que dicho sea de paso, no deben ser copulativos, aunque pueden ser copulativos, pero no es un requisito, y si no existe otra medida que pueda satisfacer la situación de controvertida que sucede en ese proceso, es decir, que puede evitar que se obstaculice pruebas, que pueda evitar que el investigado huya, ¿no? Y por último, si es que el plazo es adecuado, una vez que se analiza todo ello, vamos a estar ante una prisión preventiva. Y el juez no puede basar sus resoluciones en el temor de que le digan que es un juez carcelero. No puede hacer eso. Escuchaba hace un tiempo a uno de mis ex jefes decir que un juez no puede resolver con miedo.
El juez tiene que resolver con derecho y con justicia. Y es que en cada uno de esos casos amerita una prisión preventiva, las tendrá que dictar. Así la estadística sea negativa, así le digan que es un juez carcelero. Al final, el juez es como un pescado con orejas de palo, que seguramente han escuchado cuando eran niños. No escucha. No escucha los comentarios que pueda hacer la prensa, aunque quizá lo afecten, pero tratará de ser fuerte. Y si es que la prisión preventiva no amerita, el juez también lo tendrá que resolver. Y tendrá que determinar que se pueda usar otro tipo de medida de coerción. Y así. Ese es su deber, y ese también será el deber del fiscal de analizarlo, y ese también será el deber eh, y ese también será el deber que tenga el abogado para controlar la actividad que realiza el fiscal. Entonces, para recordar todo lo que hemos dicho aquí, solamente me queda decir que la formalización de la investigación preparatoria, desde ese momento, es que se puede interponer una prisión preventiva y no antes, hasta la etapa de juicio. Es necesario que se analicen cada uno de los elementos de la prisión preventiva para poder determinarla, ya sea los elementos que se encuentran en el artículo 268, como también los elementos que se encuentran en la Constitución 626-2003. Dicho esto, amigos, amigas, ha concluido mi participación en esta oportunidad por el Círculo de Estudios Lexes Vita. Espero de corazón que los que me hayan escuchado hayan podido compartir algunas de mis ideas, y si es que no, no la comparten, quizá también me gustaría en algún otro momento poder conversarlo. Mi número se encuentra en el grupo de WhatsApp y encantado de poder debatirlo con alguno de ustedes. Muchísimas gracias. Excelente, Erickson. Muchas gracias por tus valiosos aportes y por las reflexiones que también nos has podido brindar. En ese sentido, también de repente de manera más directa, si alguno de ustedes desea realizar alguna pregunta, un comentario, ya sabe que puede usar nuestro chat o también puede levantar la mano a fin de poder tener una comunicación o un diálogo más directo. Gracias nuevamente, Erickson, de parte del Círculo de Estudios y Litigación Penal. Lexes Vita, estamos felices de contar con tu participación y esperamos que podamos seguir contando con ella en futuros eventos. Igualmente, Alexia, muchísimas gracias a todos. Bueno, parece que no hay preguntas por parte de los miembros. En ese caso, me gustaría hacerte a ti una pregunta, Erickson, respecto de el postulado que decías, ¿no? Respecto de que no deberían como tal haber plazos establecidos. Entonces, la defensa o el abogado defensor, ¿no? Del requerido, ¿cómo podría de repente evaluar un control de plazo? ¿Cómo podría hacer prevalecer el plazo razonable? Teniendo en cuenta que, como tú mencionabas, no debería contarse como tal estos plazos. Bueno,
o sea, no es que no deban contar, sino que debe evaluarse cuál es el plazo pertinente. O sea, creo que esa pregunta podría responderse con más precisión, caso por caso. Eso está claro. Creo que caso por caso nos podríamos dar cuenta de cuándo una determinada diligencia puede realizarse y cuándo una determinada diligencia va a demorar un poquito más. Pero lo cierto es de que siempre se ha dicho, o al menos yo siempre he escuchado, que la prisión preventiva no es para realizar diligencias. Es decir, tú no vas a recluir a una persona para que tengas tiempo de realizar diligencias, sino tú vas a recluir a una persona en función a otra cosa, en función quizá a otros factores que creo que están más orientados al peligrosismo procesal que a los graves y fundados elementos de convicción. Porque se supone que si tú pides una prisión preventiva, tienes un nivel de certeza muy alto, incluso superior al de una acusación. Es decir, por eso algunos cuestionan y dicen, oye, si tienes un nivel de certeza superior de una acusación, acusa, pues ya que vas a estar haciendo más cosas. Tienes la posibilidad de realizar una acusación directa. Y es un razonamiento válido, de repente podemos encontrar mayores elementos, porque quizá como se hace algo rápido, un juicio quizá necesitamos más cosas, pues es también una posibilidad. Lo cierto es de que los graves y fundados elementos de convicción en teoría, si es que hablamos de que ya existe una prisión preventiva, ya existe. La prognosis ya se hizo. Entonces ya cumplimos con esos requisitos. Entonces, ¿qué fundamentaría la, la idea de que nos encontremos en una prisión preventiva o no la encontremos? Para mí es el peligrosismo procesal. O sea, tenemos que analizar si existe peligrosismo procesal. Y el peligrosismo procesal está definido tanto por, la, por el peligro de fuga y también está definido por el peligro de obstaculización. Entonces, tendríamos que analizar esto. Principalmente creo que los principales debates se encuentran en el peligro de fuga, si es que existe o no existe ello. Y creo que en cuestión del plazo, tendríamos que evaluar la etapa del proceso en el que nos encontremos para que la defensa pueda cuestionarlo. Si es que, por ejemplo, nos encontramos en una etapa intermedia y sabemos, por ejemplo, que la etapa intermedia de repente no va a durar mucho porque no hay muchos elementos de prueba que se hayan ofrecido y va a pasar y no hay de repente absoluciones, de repente por parte de la defensa, a excepción de la prisión preventiva que se pudo haber solicitado en la etapa intermedia, no va a tener por qué durar quizá 9 meses, quizá pueda durar menos. Y eso quizá sería cuestión de analizar caso por caso y ver qué es lo que merita cada caso, qué es lo que merita cada expediente, cada hecho, cada proceso, cómo se está llevando el proceso. Y pienso que por ahí podría ir. Los plazos legales existen. Los plazos legales existen, eso no cabe duda. Los plazos legales sirven para evitar quizá arbitrariedades respecto a los plazos, porque como antes las existían, como existía quizá en la ampliación de las diligencias preliminares. Por eso los jueces definieron cuáles eran esos plazos mediante plazos jurisprudenciales. Lo que no quita que aunque se hayan definido plazos, significa que estos plazos deben cumplirse a rajatabla. Pueden estos plazos relativizarse, hacerse más pequeños para solamente realizar el tiempo en el que podamos realizar, en el que se pueda realizar una determinada diligencia en casos de las diligencias preliminares, en caso de la investigación preparatoria, y en caso de la prisión preventiva, donde se pueda asegurar la presencia del investigado durante el proceso, o donde el plazo necesario para que se pueda evaluar que no se va a obstaculizar la realización de una eventual diligencia. Creo que para terminar podría decir lo siguiente. Si digamos que estamos ante un caso de violación y sabemos que el investigado está coaccionando por boca quizá de la mamá de una de las agraviadas o de la agraviada. Sabemos que el investigador está constantemente persiguiendo a la menor en el colegio, si es una menor de edad, o la va a visitar a la casa, si la mira de lejos. O sea, la vuelve loca, en otras palabras. O la persigue quizá cuando va al mercado, no sé. Sabemos que esto existe y sabemos que esto puede afectar quizá la declaración que pueda dar a la menor en una cámara GESEL. Conocemos que la cámara GESEL se tramite mediante prueba anticipada y sabemos que esto es un requerimiento que se realiza ante el juez de investigación preparatoria en muchos casos y que esto toma tiempo. Sabemos que quizá en promedio el juez va a demorarse quizá en resolver, en citar audiencia en un mes, que puede ser también porque me ha pasado, o sabemos que ya lo fijó, que de repente lo fijó para no sé, ahorita estamos en agosto y lo fijó para noviembre
y sabemos que el investigado está tomando estas acciones. Ya contamos con bastantes elementos de convicción, como quizá la identidad sexual de la menor, quizá ya contamos con el perfil psicológico del investigado, contamos con varias declaraciones, tanto de testigos, ¿no? De testigos principalmente, que hayan podido determinar quizá algún indicio de oportunidad en el cual el investigado con la agraviada hayan estado juntos, y quizá tenemos quizá extrapolado algún elemento de otros procesos donde haya algunos indicios en el que el señor ha tenido quizá antecedentes por tocamientos, ¿no? Quizá creo que tendríamos los elementos graves y fundados, creo que tendríamos el prognosis, y creo que al tener la fecha también tendríamos un criterio objetivo para poder determinar el plazo en el cual podría durar la prisión preventiva, porque quisiéramos nada más que la menor de su declaración en cámara gesell tranquila y sin influencia del investigado. Es en ese supuesto. O en el supuesto en el que ya sabemos que necesitamos asegurar la presencia del investigado y que contemos el plazo de investigación quizá en el que nos encontremos, un plazo estimado para una prisión preventiva teniendo en cuenta los posibles elementos de convicción que posteriormente se podrían transformar en prueba para poder discutirlos, y un eventual tiempo en el que podría demorarse el juicio, quizás 4, 5, 6 sesiones. Ya podríamos tener una idea de cuánto podría durar el plazo. De la misma manera, si es que estamos en la etapa intermedia y sabemos ya que lo voy a repetir quizás siempre, ya tenemos otros elementos objetivos que nos digan cuánto podría durar, porque ya sabríamos si es que hay absoluciones por parte de la defensa, o sea, si va a haber algún debate de tipo formal, de tipo probatorio, de tipo de fondo, no sé, ya sabemos eso. Y si ya estamos en la etapa de juicio, como dice San Martín, y a criterio de San Martín, y que yo comparto, también se podría, ya sabemos que ya existe un cierto tiempo, ya se debatió esas pruebas, faltan actuarlas, y probablemente existe una sesión, 2 sesiones o 3 sesiones para la audiencia para pruebas testimoniales, una sesión para pruebas periciales y una sesión para pruebas documentales y otra sesión para la defensa del investigado. Eso nos llevaría a un aproximado de 6 sesiones, que serían quizá 2, 3 meses. Entonces la prisión preventiva no tendría que durar 9 meses, no, podría durar 5 meses y ya está. Entonces, esos creo criterios que nos podría decir caso por caso es lo que tendríamos que tener en cuenta, y creo que eso marcaría la pauta para que la defensa también cuestione el plazo que pueda solicitar el fiscal ante el juez de investigación preparatoria o ante un juez de juicio, ya sea un unipersonal o un colegio. Eso es lo que yo podría decir. Listo, muchas gracias también por compartir